noches, iglesia. Estamos en un tiempo especial. Estamos avanzando en el tiempo del ayuno 21-21. Y terminamos la serie del Padre Nuestro y ahora comenzamos con la serie del Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y hoy iniciamos orando y hablando de la importancia del fruto del Espíritu Santo. Y yo quiero que todos los que estamos acá, junto con los que nos están viendo a través de las redes, entendamos la importancia del fruto del Espíritu Santo. Muchas veces hay libros, hay personas que toman al Espíritu Santo como un instrumento de poder. A veces no le dan la valoración al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Muchas veces lo confunden con el fuego, lo confunden con una paloma, lo confunden con poder. Pero el Espíritu Santo quiere tener una relación con nosotros. Y hemos venido siendo dirigidos por el Espíritu Santo a entender la importancia que hay uno más con nosotros que no nos abandona, y es la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da dones a la iglesia, y la iglesia primitiva realmente recibió el poder de los dones del Espíritu Santo. Había milagros, señales poderosas. Estaba el Espíritu Santo acompañando a los apóstoles, a los discípulos, y hubo grandes señales. Y muchas veces todos queremos tener esos dones, pero a veces olvidamos del fruto del Espíritu Santo. Y lo importante es poder anhelar los dones, pero también anhelar el fruto. Cuando vemos la vida del rey Saúl en el Antiguo Testamento, cuando vemos la vida de Sansón, fueron personas que tuvieron dones, que tuvieron cualidades únicas. ¿Quién ha sido rey? Saúl fue el primer rey de Israel. Y cuando vemos en la historia en Primera de Samuel, dice que el capítulo 9, que él era el más grande de todos. Era un tipo de un porte, era una persona de porte real, era una persona alta con capacidades, una persona realmente como con todas las habilidades para ejercer su cargo. Y además el Espíritu Santo estuvo con él. Él fue ungido con el aceite de los profetas, que mostraba que el Espíritu Santo estaba con él. Pero ¿sabe qué le faltó? Desarrollar el don del Espíritu Santo. Y por no tener el don del Espíritu Santo, por no desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que lo que hace es que marca el carácter de Dios en uno. Él, dice el capítulo 16, que él se le apartó el Espíritu de Dios y vino un espíritu del diablo a morar en él. Imagínense, una persona con el Espíritu Santo. Eran pocos en el Antiguo Testamento. Él tenía los dones, las cualidades, pero se aparta el Espíritu de Dios y viene a morar en él un espíritu diabólico que lo atormentaba. De la misma manera pasó con Sansón. También el Espíritu de Dios se apartó de él. Y si nosotros queremos realmente ser personas con la presencia del Espíritu Santo, necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que tanto hace falta en la iglesia, porque es el que permite mostrar el carácter de Cristo. Gálatas, la carta de Gálatas, capítulo 5, el versículo 22 y el 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Son 9 características que corresponden al fruto del Espíritu Santo. A veces, como uno en español ve 9 características, uno podría decir son 9 frutos, pero no son 9 frutos. El Espíritu Santo quiere que tú desarrolles las 9 características del fruto. ¿Sí me explico? O sea, no es decir, no, pastor, yo tengo amor, pero no tengo bondad. Yo tengo paciencia, pero no tengo amabilidad. Yo tengo fidelidad, pero no tengo humildad. Yo tengo alegría, pero no tengo dominio propio. No, el carácter de Cristo
requiere que el fruto del Espíritu Santo pueda desarrollar en ti el amor, la alegría o el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio o la templanza, que dicen otras versiones. Entonces necesitamos aprender a diferenciar cuál es la diferencia del fruto con los dones del Espíritu Santo. Hay una diferencia. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, nos habla lo siguiente: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace que todas las cosas en todos. A cada uno de nosotros se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Los dones tienen como propósito el bien de los demás, el servicio comunitario, el poder andar en una congregación, el poder servir a la sociedad. Ese es el propósito de los dones. A unos Dios les da por el espíritu de palabra, la palabra de sabiduría. A otros por el mismo espíritu, la palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo espíritu. A otros por ese mismo espíritu dones para sanar a los enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecías. A otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otro el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y un único Espíritu, quien reparte a cada uno según como Él lo determina. Los dones no es uno, son varios y no son todos para uno. ¿Sí me comunico? A unos, a otros, a unos, a otros, dice constantemente, a otros le da uno, a otros le da otro. No es que yo tengo todos, pero el fruto sí deberíamos tenerlo todo, porque forma el carácter de Dios en nosotros, el carácter de Cristo. Entonces hay una gran diferencia entre los dones y el fruto. El fruto muestra el carácter. Y para poder nosotros entender como de una manera, como lo han organizado los teólogos, estos tres tipos de dones que tienen que ver con el servicio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Los dones, por lo menos el de sanidad, tú puedes sanar, no solamente sanar a los de la iglesia, a los de afuera. El de hablar en lenguas es un don para la edificación personal, pero si hay interpretación se convierte en profecía. Y así todos estos dones tienen tres grupos. Dones de revelación, entonces está la palabra de sabiduría como un don de revelación, la palabra de ciencia, una revelación sobrenatural, el discernimiento de espíritus, son dones que tienen que ver con la revelación de Dios. El segundo grupo, dones de poder. El don de fe es la capacidad de tener la fe para que sucedan cosas sobrenaturales. El don de sanidad es un don sobrenatural para sanar a los enfermos. El don de hacer milagros, muy parecido al de fe. Y los dones vocales, entonces tenemos diversos géneros de lenguas, el hablar en lenguas como un don vocal, la interpretación de lenguas porque la persona escucha y entiende, y la profecía. Entonces estos grupos de 9 dones están repartidos están dispuestos para que Dios los reparta a cada uno de los miembros de la iglesia conforme a como Él quiere, y tienen un carácter de servicio. Pero el fruto, que son 9, tiene el carácter de formar en cada uno de los creyentes el carácter de Dios. ¿Ok? Entonces necesitamos nosotros encontrar la diferencia. Ahora, hay otro tipo de dones que son los dones ministeriales, los cuales Cristo dio a la iglesia y ya les cierra, ya es solamente para la iglesia. O sea, el don de sanidad,
el don de sabiduría, el don de ciencia puede ser usado en la iglesia, puede usar en la familia, puede ser usado en toda la sociedad. Pero estos dones ministeriales, los que se encuentran en Efesios, que son 5, son solo para la iglesia. Efesios 4, del 11 al 13 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién lo dio? Cristo. Los apóstoles, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y es importante entender esto porque Dios diseñó un plan para que nosotros podamos cambiar nuestro carácter, para que nosotros podamos cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando vemos en Gálatas 5, lo que veníamos hablando del fruto, está haciendo un contraste entre las obras de la carne, como son las personas sin Dios, que los frutos y las características de la carne son pecado, y el fruto del Espíritu Santo, que es formar el carácter bueno, santo y correcto que Dios quiere que tengan sus hijos. Entonces los frutos son obligatoriamente para todo creyente. Todo creyente debe mostrar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Los dones tienen un propósito de servicio, y hay unos dones que dio Cristo para su iglesia, que son 5. Entonces no podemos como confundirnos y entender que obviamente Dios dio unas herramientas para la iglesia, para los creyentes, para que puedan servir. Pero el fruto debe ser completo. Las 9 virtudes deben formar nuestro carácter. Ahora entramos nosotros entonces a aclarar que el don es un regalo y el fruto es un proceso. Repita conmigo: el don es un regalo y el fruto es un proceso. Y vamos a entender que la palabra don significa regalo, y el fruto, cuando tú quieres una manzana, una pera, un mango, tú tienes que esperar un proceso de siembra, crecimiento, maduración y cosecha. Después de un largo tiempo sale el fruto. Y nosotros necesitamos igual entender, como la palabra es fruto, que estábamos sembrados de mala hierba, teníamos malas semillas, y nuestros frutos antes de ser creyentes eran frutos no buenos sino malos, y necesitamos nosotros arrancar, podar con la ayuda del Espíritu Santo, sembrar la semilla del Espíritu Santo, esperar que ésta sea regada, crezca y dé ese fruto del Espíritu Santo. Es un proceso, y por eso necesitamos entonces entender lo que le decía Pablo a los Corintios, a la iglesia de los Corintios. Él decía: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Los 5 dones ministeriales tienen el propósito de que los creyentes que Cristo designó sean como jardineros, como aquellos que están pendientes de que cada uno de ustedes crezcan. Son podados, son sembrados, son regados con el trabajo de los dones ministeriales en la iglesia. Por eso es tan importante la iglesia, porque yo no puedo desarrollar el fruto del Espíritu Santo si nadie siembra la semilla, si nadie la riega, la cuida, la abona. Y por eso Dios designó la iglesia y los ministerios de la iglesia para que sean esos sembradores, esos agricultores que están pendientes de que el fruto se desarrolle. Sí me estoy comunicando. Entonces el trabajo muchas veces de los apóstoles,
de los profetas, de los maestros, de los evangelistas. ¿Cuál me faltó? Y el pastor es que seamos nosotros como los jardineros que, como decía Pablo, el uno sembró la semilla, el otro regó, el otro la cuidó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces es necesario nosotros vivir el proceso para poder desarrollar el fruto. Muchas personas llevan años en el evangelio, pero un día se van para acá, un día se van para acá, un día le siembran una semilla, en otro día le siembran otra, en un día no le echan abono y por eso no han podido desarrollar el fruto. Y es la importancia de la iglesia. La pregunta entonces crucial en el día de hoy es: ¿cómo entonces puedo yo recibir el fruto? ¿Cómo puedo desarrollar el fruto del Espíritu Santo en mí? Efesios 4, versículo 30 al 31, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y todo tipo de maldad. Necesitamos tomar una decisión y es: ¿vamos a seguir contristando, entristeciendo, apagando al Espíritu Santo o vamos a obedecerlo? La Escritura dice: sométanse a Dios y resistan al diablo. Pero hay muchos creyentes que llegan a la iglesia y se someten al diablo y resisten a Dios. Y necesitamos nosotros cancelar esos frutos negativos que hay en nosotros. ¿Cómo es posible que creyentes que llevan 20 años, 15 años en la iglesia y todavía con rencillas, todavía con amargura, con calumnias, con chismes? Y uno dice: oye, pero eso debiste haberlo dejado hace tiempo. Debiste haber hecho una poda en tu carácter. Y yo les digo una cosa: esto no es porque incomode a los demás, que obviamente el mal fruto incomoda a los demás. Eso es porque impide que tú puedas ver la gloria de Dios. La razón por la cual Saúl perdió su propósito fue porque no quiso desarrollar el fruto del Espíritu Santo. La razón por la cual Sansón también se le alejó el Espíritu Santo fue porque no quiso desarrollar el carácter de Dios en su vida. Y muchas veces necesitamos nosotros comprometernos con qué fruto estamos dando. ¿Cuál es el fruto? Si hay amor, si hay paz, si hay benignidad, si hay mansedumbre, si hay gozo, si hay fidelidad, si hay dominio propio en nosotros, o si lo que hay es amargura, rencillas, chismes, calumnias, odios, pecado. Y por eso nuestra responsabilidad es dejarnos arar, transformar por la palabra, hacer el proceso para que podamos dar fruto bueno. Y Dios por eso designó dones y dones ministeriales para que se encarguen de que con la palabra, con los dones, podamos nosotros cambiar, ser transformados. Entonces, entendiendo cuando llegó Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista, espectacular esa predicación fuerte en el desierto. Dice Mateo 3 que él empezó a gritar en el desierto: el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces la predicación de Juan el Bautista era: arrepiéntanse. El hacha está puesta en la raíz de los árboles que no da buen fruto. Y obviamente nosotros necesitamos revisar cómo está el terreno de nuestra vida, el terreno de nuestro carácter. ¿Qué clase de fruto estoy dando? Y si de pronto tengo un fruto de rencilla, un fruto de odio,
un fruto de inmoralidad, un fruto de pecado, de adicción, de mentira, de engaño, pues darle con el hacha en la raíz de ese árbol. Necesito arrepentirme y pedirle a Dios que transforme mi carácter, porque con ese carácter no voy a alcanzar ningún propósito. Y estamos hablando de los ejemplos que le estoy dando con Saúl y Sansón. Eran personas con dones, tenían habilidades, tenían llamado, tenían propósito. Pero ¿cuál fue el problema? No tuvieron cuidado del fruto. Y el fruto es el carácter. Es que el poder sin carácter es peligroso. El poder de Dios es como una de las palabras cuando vemos que Jesús le dice a sus discípulos: y recibirán poder. La palabra poder es dínamos, como la dinamita. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero imagínense ese poder como el dínamo, la dinamita, con una persona irresponsable, con una persona sin carácter. Es como darle a un muchacho irresponsable la capacidad de gobernar un país. O como darle a un muchacho una moto de alto cilindraje, un muchacho irresponsable. ¿Qué va a terminar eso? En un fracaso. Cuando se le da poder a alguien que no tenga carácter, realmente no esperemos nada bueno. Si usted quiere alcanzar los propósitos, los sueños, necesita pedirle al Señor carácter. El carácter de Cristo, el carácter de Dios. Vea, muchas bendiciones se han derrumbado y tenemos el Antiguo Testamento como ejemplo de personas, de reyes, de personas que tenían dones, como Sansón es uno de ellos. Era un don único el de él, pero él no tuvo el carácter. No puso el hacha donde tenía que ponerla para cortar todo árbol que no da buen fruto. Y eso ocasionó que viniera el fracaso sobre él. Por eso la manera como nosotros debemos recibir el fruto es permanecer en el proceso. Y hay una palabra que yo puse acá, es un acróstico, acá, que significa arrepiéntete, cree y actúa conforme a tu fe. Arrepiéntete, cree y actúa conforme a tu fe. Si nosotros queremos realmente alcanzar esos propósitos, tener un buen final, no solamente tener, sino mantener, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que sea esa semilla sembrada. Valorar los dones que dio Cristo a la iglesia. Ahorita llego a esos dones. Pero necesitamos primeramente arrepentirnos, hacer un acto de contrición, interiorizar y mirar nuestros problemas, no para justificarlos, no para maquillarlos, sino para decir: yo tengo odio, yo tengo rencor, yo soy una persona negativa, o yo tengo algunos rasgos negativos dentro de mí, yo tengo unos frutos equivocados. Nos corresponde mirar cómo está nuestro jardín del carácter. ¿Qué clase de frutos hay dentro de nosotros para que sea arrancado aquellos malos frutos, aquella cizaña, para poder sembrar el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5, la parte que seguía del fruto del Espíritu Santo, dice: los que pertenecen a Cristo, versículo 22, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Sabe, muchas veces en la iglesia y en la comunidad se nota
qué clase de fruto tenemos. El que es envidioso, el que es rencilloso, el que es vanidoso, el que se cree más que los demás, realmente le hace falta meterle podadora a esos árboles de mal fruto en su vida. No ha crucificado sus actos pecaminosos, no ha crucificado su naturaleza pecaminosa. Y esto no es de venir a la iglesia y levantar las manos y recitar versículos y mostrar que también canto, que también hablo. Esto es de ver cómo está nuestro jardín de nuestro carácter. Dios quiere que nosotros podamos alcanzar esos buenos propósitos que Él desea, pero necesita que nosotros hagamos nuestra tarea de dejarnos podar y de colaborar en ese proceso de poda, porque es por nuestro bien. Lo segundo es estudiar la palabra y orar. Segunda de Timoteo es: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aquí realmente dice como remángate las mangas. Un obrero está con actitud de trabajo, está atento a trabajar en presentarse a Dios aprobado, en interpretar y conocer correctamente la palabra, en conocer cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero sabes, la iglesia tiene que despertar y dejar su mediocridad, su pereza. Hay mucha gente que le da pereza el proceso de transformación y por eso se resiste. Hay muchas personas que no oran, y cuando uno estudia la palabra está escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Orar, pedirle al Espíritu Santo que a través de su palabra nos transforme, y en esa oración poder nosotros disfrutar de su presencia. Vea, yo soy una persona pecadora como cualquiera de ustedes, y en el ayuno me he dado cuenta que en este ayuno de 21 días he podido disfrutar de la presencia del Señor, podando y quitando algunos frutos que necesitaba quitar: angustia, preocupación, comportamientos de pronto a veces producto de la intoxicación de este mundo. Necesitamos nosotros tener esas disciplinas delante de Dios para ser librados, para que nos limpie los pensamientos, para que nos quite la angustia, el temor. Necesitamos estudiar la palabra y orar. Si el Señor Jesús constantemente estaba orando, estaba en esa comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, desarrollando el fruto en su vida, llenándose, nosotros debemos hacerlo también. Lo tercero es: permanece fiel y útil a la iglesia. Permanece fiel y útil a la iglesia. Hoy en día hay muchos cristianos que no tienen ningún compromiso con la iglesia. Cristianos de internet, cristianos superficiales, y ese cristiano no existe en la Escritura. Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Nosotros necesitamos en la iglesia desarrollar esos frutos, ser podado, ser abonado, ser regado con la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. En la iglesia participan los dones ministeriales: apostolado, maestros, profetas, evangelistas, maestros. Todos tienen el propósito de perfeccionarnos. Necesitamos nosotros poder disfrutar de esos dones, ser transformados y ser útil en la iglesia. Ser útil en la iglesia. Muchas personas
no se dejan guiar del Espíritu Santo para ser útiles en la iglesia. Sus dones no sabemos si los dio Dios o son dones que ellos han dicho que son sus frutos. Están llenos de vanidad, están llenos de orgullo, de altivez, y no han formado el carácter de Cristo. Y como último, y también importante para poder recibir ese fruto, es: valora la cobertura pastoral. Sométete a la disciplina. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. El sometimiento o la obediencia al pastor es entender que en esa cobertura hay una iglesia de buena doctrina. Hay un pastor que tiene buenas intenciones. Hay un pastor que cuida y que tiene que dar cuentas por ustedes. Entonces, yo sí añoro, anhelo, le pido a Dios que esta iglesia tenga el fruto del Espíritu Santo. Yo sí añoro que este año sea un año donde cada uno de nosotros, porque yo sigo siendo también oveja, cada uno de nosotros desarrolle el carácter de Cristo. Y por eso necesitamos hacer estas convocaciones como ayuno, como oración, como estudio de la palabra. Tenemos este servicio del miércoles no como un relleno, es una oportunidad de que usted pueda recibir el abono, la palabra, la administración del Espíritu Santo. Y realmente en la disciplina está el alcanzar el fruto. La disciplina es el proceso por el cual Dios empieza a podar, a quitar aquellas cosas. Empieza a traer claridad. Empieza la palabra a ministrarnos. Entonces, si de pronto el miércoles se habla del fruto del Espíritu Santo, cuando se termina la predicación o cuando está terminando, el Espíritu Santo ministra. Si se habla el otro miércoles acerca de provisión, se está predicando de provisión. Al terminar, el Espíritu Santo ministra conforme a lo que se está predicando, porque se está predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que así como la lluvia y la nieve que cae del cielo logra su propósito, riega la tierra y salen las semillas y salen los frutos, así la palabra de Dios logra su propósito. Por eso, escuchar la palabra en la iglesia tiene mucho valor. A veces no logramos comprender el valor de lo que está produciendo eso en nuestra vida. Está trayendo sanidad, está trayendo libertad, está sacándonos de la oscuridad, está cortando raíces equivocadas, está sanando, nos está protegiendo. Y ahora en este ayuno muy particular que Dios nos ha permitido experimentar, el día que me tocó hablar de líbranos del mal, ese día me iban a atracar. Como Dios diciendo, la palabra es viva, es real, la necesitas en el momento oportuno. Y yo dije, Señor, ¿cómo fue que pudiste cuadrar que cuando estoy predicando de eso vienen a robarme y tú me libraste del mal? Dios todo lo maneja, Él es el que gobierna. Y Él quiere que nosotros valoremos la iglesia. Satanás quiere que no la valores. Satanás quiere que te ofendas por cualquier cosa. Cuando las personas no tienen el fruto del Espíritu Santo, cuando las personas no tienen el carácter de Cristo, sino que dentro de ellos tienen rencilla, oscuridad, molestia, por cualquier cosa ponen problema. Eso es como cuando las relaciones matrimoniales están en conflicto. No hayan que encontrar para armar problemas.
Eso andan, se levantan a ver dónde arman la pelea. Que encuentran que la cama está arrugada. Y allí comenzó el problema. Cuando las personas tienen el fruto de la carne pecaminosa, no soportan el obrar del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser podados, ser arados, que sea desarraigado de nosotros todo aquello que el enemigo sembró en el pasado: malos hábitos, resentimientos, problemas de autoestima, etiquetas negativas. Hay gente que es muy envidiosa, sino que no lo reconoce. Siempre están hablando mal del otro. ¿Quién sabe? Lo contrario del que es malicioso es bondadoso. Y forma parte de uno de los 9. Así que yo los invito a que usted pida al Señor poder desarrollar este fruto con estas características completo. No 7, no 5, no 3, no 2, completo. Que podamos tener amor, lo más importante. Amor por el prójimo, amor por el perdido, amor por la familia. Se necesita tanto amor que a veces, y uno diría, yo amo a los de mi casa, pero mentiras. Una persona que no tiene el carácter de Cristo, a quienes más destruye son a los de su casa. Si tú no tienes el carácter de Cristo, a los que más vas a perjudicar son a los que más debes amar. Pero el amor que nos da Dios es un amor que dice: alcanza hasta nuestros enemigos, ama a nuestros enemigos. Cuando uno ama, todo lo ve color de rosa. La vida es sabrosa cuando uno está enamorado. Y el amor de Dios es un amor que anhelamos y necesitamos todos. Alegría, gozo. A veces hay que levantarse. Yo digo, yo no sé ni por qué estoy tan alegre, por qué estoy tan gozoso. En este tiempo de ayuno, yo les confieso que cuando yo estuve en el ejército, yo duré sin comer o sin comer bien, o no me gustaba lo que comía. Entonces empecé a desarrollar el mal genio por la comida. O sea, cuando no tenía la comida me daba mal genio. De allí viene como una herida, una mala semilla. La falta de alimento me ponía mal geniado. Y no me daba cuenta sino hasta que decían: oye, pero cálmate, ya te vamos a servir. Y yo entraba en razón de qué. Pero ahora en este ayuno, gozoso. Y yo no entiendo por qué. Porque ¿quién está gozoso cuando tiene hambre? Pues yo no lo entendía. Pero entiendo que Dios asiste, está sembrando su semilla, está sanando aquello que de pronto estaba herido en mí. Y por eso es tan bonito el ayuno. Genera alegría, paz. Estamos en tiempos donde la gente está ansiosa, donde la gente está preocupada, angustiada. Ay, quién sabe qué va a pasar, vamos a morir. Y hay gente tan perversa que dice: y viene un hongo ahora, y viene otro peor. Pero hay que tener paz en medio de toda tribulación y tormenta, porque vamos con el Señor y Él nos dará la victoria. Paciencia, poder esperar sabiendo que Dios no demora, Él llega en el tiempo oportuno. Aprender a esperar en Él. Amabilidad. Nos falta amabilidad. Ser amables. Bondad, lo contrario al malicioso, al que piensa mal. Fidelidad es permanecer firme en el proceso. Aunque duela a veces, aunque me incomode, yo permaneceré fiel a los propósitos. Humildad, dejar la avaricia, el orgullo, la arrogancia. Y dominio propio. Todos estos son frutos, son características del fruto del Espíritu Santo. Y Dios quiere darlo completo para nosotros. Yo creo que hay un paquete bastante completo que Dios tiene para nosotros.
Lo importante es que tú lo anheles y vivas el proceso y seas consciente de que eres un terreno que necesita ser podado, desarraigar esas malas semillas que en el pasado se han sembrado, para poder entonces pedir que el fruto del Espíritu Santo te dé todas estas características y puedas tener el carácter de Cristo, puedas ser feliz, puedas alcanzar esos propósitos. Padre, yo te doy gracias en esta noche por esta palabra que nos regalas. Queremos que la iglesia, el Poblado Misión Cristiana, sea una iglesia llena de dones, llena de habilidades, de servicio. Pero queremos que todos, Señor, podamos tener el fruto de tu Santo Espíritu, ese carácter de Cristo. Trae paz en medio de la tormenta, trae amor en medio de la desilusión, trae bondad en medio de este mundo tan perverso. Danos amabilidad en medio de la tiranía, danos paciencia en medio del desespero, danos fidelidad en medio de la infidelidad que nos rodea. Danos humildad frente a todas las propuestas de soberbia y orgullo, y permítenos tener dominio propio frente a todo impulso de este mundo. Lo pedimos, que la presencia de tu Santo Espíritu sea sembrando en nosotros estas virtudes, para que podamos nosotros poder alabarte y ser testigos presenciales de tu afecto, de tu consecuencia y de tu paquete de bendiciones para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Yo te busco, yo